Vamos a dar comienzo a la clase 5 de este curso de lentes esclerales. En este caso, dictada hoy por el doctor Edward Carmona, desde Dallas. El doctor Edward Carmona, él es, como ustedes saben, venezolano. Él es gerente de servicios profesionales para la empresa Spectrum. Justamente la empresa Spectrum fabrica lentes esclerales, las lentes esclerales Europa. Y hoy va a dar la segunda clase sobre la importancia de la personalización de lentes esclerales. Un tema muy interesante, justamente la personalización, un tema muy actual. Gracias, Edward. Un saludo grande y bienvenido. Muchísimas gracias, Robert y a Spec por nuevamente abrirnos ese espacio por la segunda semana para poder llevarles lo que estamos haciendo en investigación y lo que hemos ido recabando información bajo evidencia científica sobre los últimos avances en la tecnología de adaptación y personalización de lentes de diseño o de apoyo escleral. Justamente siguiendo la secuencia que hemos hablado la semana pasada, lo que es la importancia de las ápticas tóricas, cuándo se utilizan, por qué se utilizan. Entonces esto viene siendo como una secuela, mejor dicho, sí, como una secuela de lo que hablamos la semana pasada. Aquí indagaremos un poco más acerca de la personalización de este tipo de diseño que está muy en boca de hace ya prácticamente 10 años para acá y cómo se están haciendo las nuevas adaptaciones, cuáles son las herramientas que podemos tener ahora para personalizar más los lentes y hacer que nuestros lentes se asemejen más a la superficie donde vamos a trabajar. Entonces, como bien, sin más que decir, vamos a empezar entonces o cuál es la importancia de la personalización de este tipo de lentes. Primero, antes que todo, hay que saber cuáles son los pacientes que se beneficiarán con el uso de este tipo de lentes esclerales. Prácticamente son muchos, pero quise mostrarles a continuación ciertos pacientes que se benefician mucho con este tipo de lentes esclerales. Entre ellos están antecedentes con enfermedades oculares o traumas por cirugía ojo seco, pacientes presbitas quienes desean usar lentes de contacto bifocales, multifocales. Esto me va a parar en este punto porque es de gran importancia saber que ese nicho de pacientes mayores que tienen muchos que quieren usar lentes esclerales o lentes de contacto multifocales, ya pacientes que tengan miopía, hipermetropía, acompañados de astigmatismo con su respectiva presbicia, desean usar lentes de contacto y aquellos que desean usarlos pero tienen algún tipo de problema en la superficie corneal, en la superficie ocular, ojo seco y prácticamente no pueden usar un lente blando, lente gas permeable. Esto es una indicación muy asertiva para su corrección tanto de su visión de lejos como de cerca. Y el uso de lentes multifocales de diseño escleral es un lente muy bueno, ya que aparte de mantener si se quiere decir, un sistema para aumentar y hidratar la córnea y corregir toda su formulación de lejos, es un lente que tiene una estabilidad en su visión tanto de cerca como de lejos muy óptima. Recordemos que este lente no tiene movimiento, es un lente que está semisellado. Al estar semisellado, todas sus zonas están siempre en la misma posición. Entonces, incluso con el mismo parpadeo no vamos a tener ese movimiento que pueden tener los lentes blandos, los lentes permeables al gas, al momento de parpadear y moverse las zonas de intermedias o lejanas. Recordemos que tienen zonas muy amplias, las cuales pueden ser incluso modificadas con nuevos diseños. Podemos hacer que nuestras zonas sean más pequeñas, la de cerca, o más grandes. Podemos jugar incluso con diseños concéntricos, con visión de cerca de lejos, visión de cerca de visión central de cerca. Entonces, aquí podemos acercar ese nicho que fue muy dejado o fue puesto a un lado de aquellos pacientes que sufren ojo seco y desean usar lentes de contacto multifocales. Entonces, esto nos ha funcionado de maravilla, es un nicho que se está empezando a explotar muchísimo y acá hay un gran éxito en lo que es la adopción de lentes multifocales de diseño escleral. Creo que es bueno que empecemos a montarnos en esa tecnología o en esa opción, herramienta que podamos brindarle a estos pacientes presbitas que deseen usar este tipo de lentes de contacto. Otro que y siempre usado por mucho tiempo son aquellas personas con el tratamiento de córneas irregulares. Recordemos que, bueno, una de las primeras, si se quiere decir, de los primeros pacientes que adaptamos siempre eran pacientes que tenían algún tipo de ectasia, sea ectasia primaria o secundaria,
y lo usamos justamente para formación de las mismas, ya que nos ayudaba a la corrección prácticamente total de su prescripción y nos reducía muchísimo lo que son las aberraciones de alto orden. Tratamiento de ojo seco lo hemos usado mucho, pacientes que usamos como sistema Procel los lentes esclerales, y enfermedades que afectan el ecosistema ocular, como ojo seco severo, enfermedades de Sjögren, enfermedades de Steven Johnson. Eso, ahorita estamos haciendo justamente un trabajo que vamos a empezar a hacer un trabajo sobre pacientes con síndrome de Sjögren, pacientes con Steven Johnson, lo cual después que lo culminemos se los haremos llegar con toda cordialidad a cada uno de ustedes. Y también estamos haciendo un trabajo de investigación acerca de pacientes que han sido productos de un tipo de quemaduras corneales. Estamos tratando mediante medicación y con suero autólogo en lo que es en el reservorio lagrimal. Entonces hay muchas cosas que estamos haciendo ahorita, muchas cosas que muchos investigadores a nivel mundial están haciendo, incluso para lo que es la investigación, el uso como herramienta de tratamiento de la superficie ocular, el uso de lentes de diseño escleral. Y bueno, cualquier paciente que desee usar lentes de contacto, que lamentablemente no se haya adaptado a lentes de contacto anteriormente, sean blandos, sean terminales adecuados, sean híbridos, la opción de un lente de diseño escleral es una opción buenísima, es una opción que vamos a tener pacientes con buena calidad de visión, buenas agudezas visuales y un confort muy, muy aceptable. Entonces, es bueno siempre recalcar y hablar, vamos a empezar a hablar y a profundizar en cada una de las características que puedan tener nuestros lentes hoy en día. Es importante saber exactamente para qué sirven los diámetros o cuáles son los diámetros que corresponde cada uno de los lentes. Esto es una clasificación que le hizo la General Education Society y dice cuáles son las lentes y cuál es su relación en cuanto a su tamaño y cómo son llamados. Los corneoesclerales tienen en diámetro de 12.3, 13.5, semiesclerales de 13.6 a 14.9, y ya cuando abarcamos de 15, empezamos a hablar de miniesclerales o full esclerales, aquí abarcamos lo que es esclerales en su totalidad, pero se clasifican en mini y full esclerales. 15 de hasta 18 en mini esclerales y full esclerales de 18 hasta 24. Realmente lo máximo que nosotros hemos adaptado, nuestra experiencia ha sido 22, hemos adaptado a 24, me imagino que es lente extremadamente gigantes, prácticamente abarcando la totalidad del ojo. Prácticamente ese tipo de lentes 24 milímetros son aquellos lentes que son ya como de impresión, lo que se decía antes de vidrio soplado, ahorita como la técnica de Ice Spring. Entonces, son lentes que, a pesar de ser diámetros muy grandes, se están usando en la actualidad. Entonces, una de las tres características principales que debemos tomar en cuenta para todo lente escleral, sea el diseño del lente escleral que sea la marca que sea, siempre tenemos que respetar que siempre haya una buena separación entre córnea y lente de contacto, los famosos clearance, clearance centrales o como muchos los llaman corneales, ¿ok? Entonces es importante siempre tomar en cuenta ese aspecto, o sea, siempre vamos a tomar en cuenta los aspectos de esos clearance, o sea, por lo menos el clearance central siempre es importante tenerlo, nunca haber toque los 360 grados de la córnea, tampoco a nivel limbal, y el descanso o el aterrizaje o llamado también el landing del lente de contacto, tiene que ser lo más agradable, lo más paralelo, lo más amigable posible para que no produzca algún tipo de compresión o no produzca un tipo de impingement en nuestra vasculatura conjuntival. Entonces, cuando empezamos a adaptar lentes de contacto de diseño escleral, siempre nos basamos en punto 1, punto 2 y punto 3. Y vamos a seguir siempre el paso número 1, paso número 2 y paso número 3. Pero, ¿qué pasa en la actualidad? Uno piensa que todo eso se quedó así. Resulta que ya teniendo esos tres pasos asegurados tenemos lo que es el éxito asegurado de nuestros lentes esclerales. Pues no todo queda allí. Sí tenemos que tomar en cuenta y son pasos generales que tenemos que tener en cuenta siempre para toda adaptación de lentes de diseño escleral, sea la marca que sea, pero son pasos que paulatinamente nos va a dar a los siguientes pasos que por lo mínimo son de 10 a 16 pasos que debemos tomar en cuenta para la personalización de estos lentes. Mira, bueno, pero son demasiados pasos. Créanme, a medida que lo van haciendo progresivamente, se
simplificando cosas. No todo tiene que ser tantos pasos dependiendo de la estructura que vamos a corregir, o sea, el territorio, ¿ok? El territorio me hago decir la superficie donde vamos a trabajar. Recordemos que todos los ojos son distintos, tenemos córneas más irregulares que otras, tenemos, tenemos escleras más asimétricas que otras, o más tóricas. Recuerden que podemos tener incluso presencia de algún tipo de engrosamiento de la conjuntiva. Entonces, fíjense, cuando adaptamos lentes esclerales estamos abarcando más cantidad de tejido. No solamente nos estamos enfocando en la córnea y lo que es la lágrima, ya empezamos a incluir lo que es la conjuntiva, empezamos a incluir un poco lo que es la esclera. Entonces son cosas que debemos de tomar en cuenta y es el cuidado que debemos de tener en cada uno de los tejidos para poderlos preservar, mantener la anatomía de nuestro ojo y mantener la fisiología de nuestro ojo. Entonces, preguntas que nos debemos hacer y preguntas que nos hice para poder seguir lo que es la personalización de este tipo de diseño. ¿Qué hacer cuando no todos son 3 pasos en los lentes esclerales? O sea, cuando me refiero a no todos los 3 pasos, no es cuando no toco córnea, mi limbo está completamente separado de mi lente, no toque mi limbal y mi lente escleral está posicionado muy amigablemente, muy paralelamente a mi esclera. Entonces, ahora mi pregunta es, bueno, pero ¿qué hago cuando alguno de estos pasos sale mal? Entonces, indaguemos un poquitico y vamos a hablar algunas de esas causas, algunas de esas complicaciones y la manera de resolver cada una de estas complicaciones. Porque es muy bonito poder hablar de cada una de ellas, pero también es bueno saber cómo podemos abordarlas. Y vamos a dar algunos tips, algunas algunas perlitas para que ustedes puedan usarlas en el momento de la adaptación de este tipo de diseño de lentes de apoyo escleral. Entonces, una de las causas es la causa de la tinción corneal. Esta puede originarse por diversas fuentes. Una de las fuentes puede ser a nivel mecánico, otra hipóxica y otra puede ser químicamente inducidas. Bien, vamos a hablar entonces acerca de cada una de ellas y cuáles son cómo podemos solucionarlas y quién hace que justamente puedan originarse este tipo de adversidades en nuestras adaptaciones. La tinción corneal especialmente la encontramos en pacientes que tienen dificultades para colocarse los lentes de contacto. Son pacientes nuevos y muy normales en pacientes que empiezan a usar y se quiere decir pacientes primarios que empiezan a usar este tipo de lentes de diseño escleral o cuando no están acostumbrados a usar lentes de diámetro tan grande. Entonces, esto nos puede producir que pueda originar o causar algún tipo de erosión corneal o que sin querer el lente se desplazó y con el borde del lente puedan producir una abrasión. Entonces, estas acciones mecánicas son encontradas muy fácilmente en personas que están empezando a usar lentes esclerales. Es importante saberlo, dedicarles los más que se pueda perdón, a este tipo de pacientes para sus adaptaciones. Recuerden que todo, absolutamente todo, para que tengamos un éxito total en nuestra adaptación, es que también eduquemos y capacitemos a nuestros pacientes para lo que es la inserción y la remoción. Esto es algo que realmente se habla muy poco lo que es la acción mecánica, y es algo que hemos visto en varias oportunidades y es muy característico que puedan verlo en esta parte cuando les voy a marcar acá, aquí muy cercano, logran verlo acá, cómo se puede marcar incluso los bordes del lente para el paciente intentando colocárselo. Seguimos con fluoresceína y vemos que el paciente empieza a tener una epífora constante, un lagrimeo excesivo, ya que tiene una abrasión corneal y no es producto del mismo borde del lente cuando intentó colocárselo. Entonces, la educación al paciente al momento de la inserción y remoción del lente escleral es de suma importancia. Una de las causas, y he hablado en muchas conferencias ya en varios congresos, y es la causa hipóxica, ¿ok? El edema microquístico que ocurre en la córnea cuando tenemos clínex extremadamente elevados, ¿ok? Y por ende la cantidad de agua, solución salina contenida entre el lente de contacto y córnea es muy alto. Estamos hablando que tanta es la cantidad de agua que puede estar contenida entre lente de contacto y córnea, como lo podemos ver acá, nos produce que nuestra córnea no le entre la cantidad de
oxígeno suficiente, la cual tiene que nutrir a nuestra córnea. Si no entra suficiente oxígeno, que es nuestro alimento para la córnea, vamos a sufrir de una hipoxia. Y produciendo, incluso en muchos casos, cuando tenemos clearance extremadamente elevados, nos pudiera producir anoxias corneales. Entonces, importante saber esto, importante cómo poderlo solucionar. Una de las maneras que podemos solucionar esto es haciendo que los lentes, o dejando, mejor dicho, que el clearance sea lo más bajo posible sin tocar la córnea. Si tenemos clearance muy elevados, que puedan exceder las 300, 400 micrones, siempre tratar de dejar lo más bajo posible para que nuestra córnea se alimente. Ejemplo, voy a dar un ejemplo muy sencillo. Si ustedes están acostumbrados a dejar 250, 200, 150 de clearance después al final del día, dejen siempre 100 micras por arriba de lo que ustedes desean dejar. Ejemplo, les encanta dejar 150 micras, entonces dejen su lente inicial, su lente de prueba, 100 micras por arriba para que cuando el lente escleral semiasciente, ustedes puedan tener esa cantidad de clearance ideal que desean dejarle a su paciente. También es de suma importancia también notar esto. Esta diapositiva que les coloqué aquí, fíjense que hay como un clearance muy elevado, pero también es que el lente está como descentrado. Y cuando tenemos esas descentraciones de lentes, lo más común, lo que podemos hacer es, podemos solucionarlas de dos maneras. Y una manera para que un lente se pueda centrar de la mejor manera es hacer un lente disminuyéndole su diámetro o aplicándole lo que son las curvaturas periféricas, tóricas, o las famosas ápticas tóricas para que mi lente se pueda centrar. Esto es dependiendo el tamaño del ojo y dependiendo qué tan tórica o asimétrica puede ser mi esclera para yo colocar ápticas tóricas o colocarle a mi lente o disminuir el diámetro total de mi lente general. Entonces, importante, el exceso de clearance en mi reservorio lacrimal, en el clearance, me afecta de tal manera que me pueda producir una hipoxia, y eso es de suma importancia. Es normal que tengamos hipoxias transitorias, como lo dice el doctor Michaud. Hipoxias transitorias, esos 100 micras por arriba que le vamos a dejar en nuestro lente inicial, que después se va a bajar el clearance por asentamiento, y eso se llama hipoxias transitorias, las cuales ya al cabo de una hora desaparecen por completo y ya mi córnea se empieza a oxigenar, cosa que no es nada patológico y es normal que suceda en la mayoría, que sucede en las adaptaciones de los lentes esclerales. Ok, otra es la inducción química. Y esta es la principal causa de tinción corneal. La principal causa de tinción corneal es justamente cuando usamos aditamentos de soluciones salinas que no tienen un pH balanceado, que contienen preservantes, y el preservante puede producir descamaciones o puede producir estrías o pliegues en epitelio, las cuales van a matar nuestra córnea, originando justamente que podamos tener una reacción tóxica, produciendo una queratitis por toxicidad, una queratitis punteada difusa. Entonces es importante siempre saber la composición química que tiene que tener nuestra solución salina. Recordemos que siempre debe ser al 0.9%, perdón, con pH balanceados y libres de preservantes. Importante saber eso. Hay pacientes que tienen epitelios muy sensibles. ¿Cómo los ayudamos nosotros? Podemos colocar lágrimas, unas lágrimas bastante espesas. Prácticamente usamos en muchos casos carboximetilcelulosa, y eso nos ayuda mucho a que proteja mucho más la córnea y la mantenga más hidratada y humectada y no nos pueda producir un puntilleo, una puntata, o nos pueda producir pequeños plieguecitos o estrías que nos pueda producir la colocación de estas soluciones salinas hipotónicas. Bien, esta diapositiva es un estudio que estamos realizando. Fíjense que voy a volver a la diapositiva anterior. Como pueden ver, es la misma, ¿ok? Lo que pasa es que estamos haciendo un estudio para que la gente pueda ver más detalladamente cómo la córnea puede ser afectada por este tipo de soluciones cuando incidimos luz roja, luz infrarroja, y logramos ver con mucho más detalle. Es algo que estamos estudiando, no es nada todavía netamente documentado, pero estamos empezando a hacer, y entonces queríamos también que ustedes pudieran compartirlas con ustedes y ustedes pudieran ver estas técnicas que estamos usando hoy en día. Importante recalcar, y lo han dicho muchos especialistas en muchísimos congresos, es el prolapso conjuntival. Hace 2 o 3 años se habló muchísimo en el simposio de Las Vegas sobre el prolapso conjuntival. Y esta es una condición que presenta prácticamente cuando tenemos demasiado clearance limbal y la conjuntiva queda atrapada entre córnea y limbo. Y esto prácticamente se da en el cuadrante inferior de nuestra córnea.
Y es importante saber que esa cantidad de tejido conjuntival que se sube hacia la córnea, se sube en el limbo recordemos que están las células madres. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos conjuntivochalasis. Entonces, hay que estar pendiente de ella, aunque se dice que es una condición completamente benigna, pero prácticamente nueva. Entonces, todavía no se sabe los riesgos que pueda ocasionar a futuro, ya que está encima de mis células madres de mi limbo y no sabemos todavía qué nos pueda producir a futuro. Pero hasta el momento es benigna y la solución es siempre poder, o la solución para estos casos es usar lentes de diámetro un poco más pequeños o usar, dejar la mínima cantidad de pliegue ciliindral para que no ejerza tanta presión negativa, porque esto prácticamente lo originamos por tener tanto pliegue cilindral y la acción mecánica negativa que ejercen o el párpado es mayor interna, entonces va subiendo la conjuntiva hacia la córnea, produciendo este hallazgo como lo ven aquí, completamente rojizo. Es algo a veces que es asintomático en algunos casos y como les dije es benigna, pero físicamente, estéticamente se ve mal y hay que proteger nuestro limbo. Entonces algo que de repente en muchos casos al quitar nuestro lente es probable que en muchísimos casos, en la mayoría, la conjuntiva se revierte y vuelva a su estado normal. Entonces es importante siempre tener en cuenta para no producir estos conjuntivochalasis, usando lentes más pequeñas, minimizando los clínex, yo lo resuelvo, digo, mi manera de poderlo resolver muy fácilmente, yo digo como mi gold estándar para poder resolver esto, viene siendo usando lentes de geometría inversa en estos casos, ¿ok? Si de repente no funcionara, otra solución es colocar lentes semiesclerales o corneoesclerales para poder tener menos cantidad de clínex limbal y así no producir esa conjuntivochalasis. Recuérdense que eso prácticamente la tenemos en pacientes con edad más avanzada, ¿ok? Entonces, es importante saber de eso y cómo poderlo solucionar. Aquí vemos el estadio, cómo va progresando, fíjense bien, la conjuntivochalasis, es un paciente que nos llegó y a medida que le colocamos lente todo iba bien, en el transcurso de las horas se fue poniendo más rojo y se fue como inflamando el tejido, que se fue agarrando el tejido, se fue en el parpadeo fue produciendo una acción negativa y fue succionando el tejido hasta empezarlo a montar en lo que es en la córnea. ¿Bien? Importante aquí, todas estas diapositivas son de nuestros pacientes, los estudios que hemos realizado. Fíjense la cantidad de clínex que tenemos aquí, estamos hablando de 320 micras, lo importante es de saber esto, fíjense, 320 micrones en la parte limbal es extremadamente alto. Y esa cantidad de clínex de separación y esa cantidad de contenido allí es lo que nos produce que podamos o que podamos inducir un prolapso conjuntival por acción mecánica que lo puede ejercer a través del parpadeo. Entonces, el prolapso conjuntival es un fenómeno que prácticamente, como le dije, es benigno y justamente el potencial real es el resultado negativo a largo término que se conoce entre el mismo parpadeo y es producto de estos pliegues tan elevados. Entonces es importante recalcarlo, que debemos tener los pliegues los más delgados posibles, fíjense, 80 micrones es un pliegue muy ideal, que podemos dejar en esos casos, no como los vimos anteriormente, 320 micrones que nos pudieran producir un prolapso conjuntival. Aquí también tenemos de la otra manera, como se los dije, usando lentes de geometría inversa. Estas son las imágenes cortesía del doctor Gregory Denayer, y justamente cómo se pueden ver los lentes prolatos, pero fíjense la separación que queda acá, y si usamos geometría inversa, fíjense que se minimizan los clínex haciendo unas clínex mucho más regulares y sin tanta presencia de líquido contenido entre córnea y lente de contacto. Entonces, siempre, como les dije, siempre dejando una separación entre lente y córnea, siempre manteniendo distancia entre los mismos y manteniendo un respeto a los tejidos. Bien, aquí como vamos a ver, con la colocación y la herramienta que es este diseño asimétrico de lente, que como es la de geometría inversa, podemos minimizar esos clínex y hacerlos lo más delgados posible, lo más regulares posible, para que todo ese oxígeno que está en mi ambiente pueda pasar a través de mi espesor de mi lente de contacto, mi clínex, y pueda pasar directamente a mi córnea y poder nutrirla de oxígeno. Entonces es importante siempre tener en cuenta. Acuérdense que para poder tener una buena oxigenación tenemos que tener en cuenta tres factores.
Uno, tenemos que manejar siempre materiales de hiper-DK todo el tiempo para poder mantener una buena permeabilidad del oxígeno. Segundo, tenemos que saber qué espesor de bordes centrales tenemos que trabajar. Si trabajamos espesores muy grandes, muy gruesos, no va a entrar la cantidad de químicos, hay que bajar. Hay algunos laboratorios de última tecnología, tú puedes jugar con sus espesores centrales, haciéndolos más delgados o más gruesos. Le acuerdo que ya la tecnología está para que tú personalices tu lente al 100%. Ya prácticamente queda un poco en desuso lo que son las casas comerciales, que no puedes modificar el lente en su totalidad, sino bajo sus parámetros, porque ya hay tecnología, tonos numéricos de alta precisión que puedes hacer que tú puedas cambiar toda la estructura de tu lente, o sea, siempre respetando ciertos patrones, pero puedes hacer que tus curvaturas sean más grandes, más bajas, más planas, más empinadas, de mayor tamaño, menor tamaño, y jugar con incluso con sus espesores. Entonces, importante, materiales de hiper-DK, espesores de lente y el cleans que vamos a dejar a nuestro paciente. Entonces, todo eso es importante para mantener una buena fisiología corneal y por ende no producir una hipoxia. Bien, entonces son detalles, son cosas que debemos tomar en cuenta en todo momento. Hay cosas como las burbujas que prácticamente no toman mucho en cuenta y es de suma importancia. Y son las burbujas tapadas de lente de contacto. Mucha gente lo dice, bueno, una burbujita, no hay problema, no hay presencia de que tenga una burbuja, no me va a afectar nada, pero tenemos que tomar en cuenta que las burbujas pueden alterar las agudezas visuales, sobre todo si se encuentran centrales, ¿ok? Pueden producir molestias, y esas burbujas que quedan contenidas allí pueden producir sequedad de la córnea y pueden producir una tinción. Entonces es importante que esas burbujas eliminarlas, porque las burbujas no deberían estar presentes, ¿ok? Las burbujas son intolerables en los lentes esclerales, así sea pequeñas o si sean grandes, porque al tener movimientos pueden pasar por la córnea y se estabilizan, producir zonas de desecación, ¿ok? Importante también tomar en cuenta que hay que tener si quiere decir, una buena observación en cuanto a esto, porque las burbujas también se pudieran eliminar haciendo manejo de soluciones más viscosas, colocando, como le dije anteriormente, en las diapositivas anteriores, buscando láminas más viscosas para ende no producir derramamientos de la solución salina en el momento de la inserción y al momento de tener pequeñas elevaciones de nuestra esclera, no permitir que esas burbujas puedan entrar a través de mi lente de contacto. Hay a veces que producen, a pesar que hay que tener siempre un cuadro comparativo, al menos cuando son burbujas que podemos ocasionar por una inserción en lente de contacto o burbujas que se pueden originar después de la colocación y del uso de lentes de contacto. Y bueno, la primera es por la inserción, la vamos a ver notablemente inmediatamente que colocamos el lente, y las otras la vamos a ver después que el lente ya esté posicionado y hemos visto al principio que no nos produjo ningún tipo de burbuja. Y esto puede ser ocasionada por tener esferas muy tóricas que nos pudieran estar ejerciendo una disparidad entre lo que es el lente y la córnea. Pueden ser que nuestras escleras pueden ser asimétricas o pueden ser tóricas. Nuestros ojos son completamente distintos. Recuerden, a medida que tenemos lentes o trabajamos lentes de diámetros grandes como son los lentes esclerales, nos acercamos mucho más a los músculos extraoculares y a verlos más hacia la periferia. Incluso se habla que hay un estudio que habla Patrick Caroline, que dice que después de las 12.1 por 12.8 milímetros, después pasándose en el ápice corneal, prácticamente el limbo o la esclera cercano al limbo es completamente esférica, pero ya que nos vamos alejando, se hace más asimétrica y más tórica. Y si empezamos a trabajar diámetros de 16, 17, que necesitamos a veces para poder corregir de la mejor manera las deformaciones o córneas muy prolatas, nos estamos acercando más a los músculos extraoculares o la inserción de los músculos extraoculares, y entonces esto no puede producir cambios en mi estabilidad de lente. Puede ser que pueda estar mucho más levantado ahora 3 y 9, pueden ser oblicuos, pueden ser que estén solamente por cuadrantes, o en la tercera cuadrante y en otro cuadrante pueden estar planos, y esto nos puede ocasionar que mi lente se descentre. Entonces, en esos casos, es beneficioso usar ápticas tóricas, las cuales, o ápticas tóricas, o también conocidas como toricidad periférica tórica, la cual podemos modificar nuestro descanso, nuestro lente de contacto,
según por meridianos, por hora, por zona horaria. Entonces podemos hacer que mi lente se pueda levantar en ciertos meridianos y se pueda aplanar en otros, se pueda encurvar en otros. Entonces, cada vez es de vital importancia siempre tener los lentes más que se puedan adaptar más a las asimetrías que no solamente podamos tener en nuestra córnea saltándolas, sino que también podamos tener en cuenta al momento del descanso del lente simular esas escleras tan asimétricas o tentóricas donde van a descansar mis lentes de contacto. Bien, importante saber eso. Recuerden que la toricidad o la simetría que me puede originar en mi esclera no va a ser refractiva, pero sí me va a originar algún tipo de molestia o de centración o incomodidad o de blanching o impingement en nuestro descanso, en nuestro lente escleral. Esta foto es una foto que me gusta mucho y justamente se las muestro porque tiene esta presencia de burbujas que logran ver acá. Esa presencia de burbujas justamente accede a través de esta parte, esta córnea que está extremada, está plana. Entonces, al borde estar levantado, se empiezan a inmiscuir, empiezan a entrar burbujas. Y entonces, en esos momentos, como en la foto que voy a mostrar a continuación, se empiezan a ver esta cantidad de burbujas que empiezan a hacer, que empiezan a pasar a través de mi lente escleral y me empiezan a producir esa enturbamiento, esa incomodidad en mi lente escleral. Y al pasar lágrimas por allí, son los que también en un futuro, no muy lejano, nos va a empezar a producir esta famosa llamada debris que vamos a hablar a continuación. Esto lo podemos ver, fíjense bien, si hablamos, si vemos un poquitico, fíjense que esas burbujas a veces son tan pequeñas que no tomamos, no estamos en cuenta, pero al final del día empiezan a incomodar y empiezan a empañar los lentes esclerales. Si no tenemos un perfilómetro, no tenemos un OCT cámara, porque no lo tenemos todos, no tenemos un perfilómetro de última tecnología que nuestra lámpara en Miura. Nos colocamos perpendicular a nuestro paciente, fíjense cómo hay un levantamiento en esta área. Y fíjense bien, podemos notar la curvatura de mi esclera y fíjense cómo mi lente se levanta en esta área, tanto a nivel superior como a nivel inferior. O sea, vamos a tomar en cuenta todo. La lámpara en es una herramienta tan esencial que podamos prácticamente notar la mayoría de las complicaciones o hallazgos clínicos o hallazgos o signos que podamos notar en el momento de la colocación o la adaptación de mi lente escleral. Es algo que debemos tomar en cuenta. Si hacemos un buen manejo de la lámpara Endura, créanme que podemos notar estos detalles. La inspiración con fluoresceína es esencial para todo este tipo de hallazgos clínicos que deseamos ver o que deseamos tener o descubrir si hay la presencia de algún tipo de asimetría o de toricidad en nuestra esclera. Como les dije anteriormente, está el debris, que fue lo que hablamos ahorita. El debris justamente, esa cantidad, si logran ver esta diapositiva acá, esa cantidad de material, de detritus que se contiene entre el lente escleral y nuestra córnea, no es más que lípidos y colesterol. Se habla que está entre el 20 y el 33% de los usuarios de lentes esclerales experimentan esta distorsión que produce esta incomodidad, esa sensación de fogging, de visión nublada, de borrosidad en nuestros pacientes con lentes esclerales. Es un estudio que se ha hablado muchísimo, se ha hablado en reiteradas oportunidades, está más que hablado sobre todo lo que puedan producir el debris, y nos dan ciertos autores como Patrick Alloline, Andy Collina, Tony Schott, Clayton Nayer, nos hablan acerca de cómo poderlo solucionar, y más o solucionarlo es poder colocar los clearings lo más delgado posible, porque los clearings altos nos puedan producir esos debris. Otra manera es colocar ápticas tóricas para que, como en la fíjense bien, como les dije en la diapositiva, si no se mete lágrima, que la lágrima es la defensa del ojo, ya se mete lágrima y se condensa acá, y eso es lo que nos va a producir esa cantidad de debris. Y también si tenemos, fíjense, pueden colarse por estos lados, y si tenemos un clearance muy elevado, sea limbal o sea escleral, es muy común que logramos eso. No en todos los casos se puede mejorar haciendo ópticas tóricas o modificando los clearings. A veces es muy importante, incluso yo lo realizo de dos maneras, o sea, trato de colocar ópticas tóricas y minimizando clearings, y siempre, como les dije anteriormente, también las minimizo colocando una solución, unas lágrimas artificiales libres de preservantes, lo más viscoso posible, para que haga una especie de semisellaje alrededor del lente y la cantidad de lágrimas, que es mucho más acuosa, no pueda pasar a través de ellos, y minimizar la entrada de esos desperdicios, de esos detritos que están contenidas en la lágrima. Otra de las causas más comunes de la visión o la reducción de la visión con lentes esclerales es justamente
los depósitos en la superficie frontal. Prácticamente es caracterizado cuando una lágrima químicamente es por la ausencia de repente de meibumito, veimos cuando nuestra lágrima no es completamente buena para poder lubricar y hidratar la superficie del lente. Hemos visto y hemos hecho estudios en estos casos y lo hemos dicho con mayor severidad cuando tenemos pacientes con problemas de difusión grave de las glándulas del meibomio, pacientes con blefaritis, rosácea. Tenemos un sinfín de pacientes que nos producen este tipo de hallazgos clínicos y tenemos que tratarlos mediante colocar sustancias lo más oleosas posibles en la lágrima y así tener ser más amigable al momento del parpadeo y mantener la lágrima más íntegra y mucho más amigable, que no se evapore tan rápido y poder mantener nuestra superficie frontal lo más húmeda y lo más hidratada posible. Y una de las maneras que también podemos reducirlo, aparte de colocarles agentes lagrimales en estos casos, es colocarles tratamiento de Hydrapex para poder minimizar esa sensación de resequedad o de opacidad y hacerlo que sea una superficie más hidrofílica y no tanto hidrofóbica. Aquí podemos ver, importante lo que es la personalización. Fíjense que deben ver lágrimas muy oleosas, donde la presencia de debris es muy existente, la presencia, perdón, de lípidos son muy existentes. También una diapositiva que me logra ver un anillo de gran diámetro y minimizando, fíjense como pueden ver aquí, pequeños detalles, no sé si lo logran ver, como pequeñas burbujitas oleosas aquí de la misma lágrima, que son detritos que contienen la misma lágrima y muy características en personas con problemas de la superficie corneal. Importante siempre saber eso. Es importante también hacer un buen boot. No podemos dejar de hacer las pruebas preliminares para los lentes esclerales, para los lentes, lentes corneales, semicorneales, esclerales, todo tipo de lentes. Las pruebas preliminares para lentes de contacto podemos hacerlas también para lentes esclerales. Esto es una prueba mediante un queratograph. Fíjense bien, esto es lo que se llama Nick boot, justamente es un boot no invasivo y justamente cuando colocamos este tipo de lentes escleral, fíjense que tenemos el lente escleral, minimizamos maximizamos la lágrima en el lente escleral, en nuestro ojo, perdón, y así nuestro luz aumenta significativamente, así la presencia, la incomodidad, la sensación de cuerpo extraño se minimiza en nuestros pacientes. Ha sido de gran provecho este tipo de lentes esclerales para pacientes que sufren este tipo de difusión de la lágrima. ¿Ok? Importante también es utilizar lo que es la zona de aterrizaje y cómo podemos evaluarlas, o sea, para que esas zonas de aterrizaje sean lo mejor posible. Y justamente se debe, todo lente escleral debe descansar uniformemente, paralelamente en nuestra conjuntiva sin producir algún tipo de compresión o algún tipo de descanso abrupto en nuestra esclera. Siempre tiene que ser, fíjense cómo no puede haber indentaciones tan severas como esta, prácticamente tienen que estar paralelos, manteniendo siempre intacta la vasculatura conjuntival y tampoco puede estar excesivamente plana porque pueden producir levantamientos de borde y por ende producir esos hallazgos como los que hablamos anteriormente. Y por eso siempre respetar los tejidos y respetar en estos casos cuando estamos hablando de borde lo que es la vasculatura conjuntival y aunque no podamos incluso a veces denotar con mucha precisión, fíjense bien, un aumento y una visión, de repente no una cantidad de luz tan excesiva, pero con una luz mediana y con un aumento logramos ver esos pequeñas indentaciones, fíjense en esas compresiones que logramos ver en los descansos de los lentes de contacto, las cuales las curvas periféricas en estos casos podemos hacerlas mucho más planas, haciendo que sea mucho más asférica, por decir mucha esfericidad, y así el descanso del lente de contacto o el lente de diseño de apoyo escleral sea lo más suave, lo más preciso posible, para poder mantener siempre una fisiología y no poner en riesgo o no complicar lo que es la vasculatura conjuntival. Otra de las razones que también tenemos, o una de las características que también ponemos en riesgo es lo que son esos astigmatismos residuales. Y eso es producto de las flexión de los lentes de contacto. Muchos lentes esclerales en el día de hoy están haciendo espesores centrales muy delgados. En el momento que parpadeamos se pueden flexionar y esas flexiones
pueden producir cilindros, ¿ok? Pueden producir astigmatismos residuales, las cuales hay que corregirlas. Entonces, es importante no tener bordes o espesores centrales extremadamente gruesos, pero tampoco podemos tener espesores centrales como un lente Caspermeable, ¿sí? Debe tener un cierto grosor para que no nos pueda producir algún tipo de astigmatismo residual, las cuales en esos casos podemos corregirla, no solamente engrosando o haciendo un poco más elevado nuestro espesor central en micrones, sino que también podamos corregir mediante áptica histórica con la flexión o podamos hacer en su cara posterior, en su cara frontal, perdón, podamos hacerle corregirlo mediante un prisma de balastro con la cantidad de cilindros necesario para ese astigmatismo residual. Pero maneras de poderlo corregir, haciéndole, introduciendo o colocando unas ápticas tóricas o colocándole, si el astigmatismo es muy elevado, cambiar los espesores del lente o hacerles frontal, o sea, colocarles astigmatismo cilindro en la cara anterior de nuestro lente de contacto. Importante siempre tener en cuenta, fíjense bien, que son los espesores. A veces tenemos espesores muy delgados o muy gruesos, ¿ok? Incluso que nos puedan tomar en cuenta momentos, fíjense que son clines muy delgados o muy altos, fíjense acá, las cuales al momento del parpadeo, la flexión del lente, nos puede producir por flexión del lente, nos pueden producir esos astigmatismos. Este es un paciente que nos produjo astigmatismo, fíjense bien, la cantidad de clientes arrojados por estos claros cuando son lentes muy, muy delgados y tratamos de, en estos casos, tratar de minimizar o de maximizar, perdón, lo que es la entrada del oxígeno, pero también tenemos que respetar que el momento del parpadeo este tipo de lentes pueda flexarse y podemos producir astigmatismo. Lo podemos hacer muy fácilmente haciéndolo un poco más grueso, induciéndole o colocando ápticas teóricas para el central, al momento del parpadeo sea mucho más suave y preciso. Y aquí les quise mostrar la diapositiva de la fotografía de nuestro paciente mediante el uso de Galilei. Fíjense que son curvas bastante abruptas, bastante dramáticas, con curvaturas bastante excesivas que nos pudieran producir ese tipo de astigmatismo residual por flexión. Entonces es importante tomar en cuenta eso. Ok, seguimos un poco más, sé que hay mucha información. Y otra de las cosas que también podemos tomar en cuenta son los obstáculos esclerales, aquellos obstáculos que vemos en la conjuntiva, que nos pueden decir, fíjense, vamos a mostrar unos casos para que ustedes logren ver la presencia de pingüéculas, de regiones vascularizadas, fíjense cómo hay compresión de los mismos, cómo podemos ver a veces pequeñas compresiones, que a veces no podemos tomar en cuenta porque pensamos que son normales, o cosas muy abruptas, muy dramáticas como estas, y la manera de poderlo resolver. En esos casos tenemos ya lentes muy asimétricos. Fíjense la asimetría que tiene el lente, porque tenemos levantamiento de bordes y aquí en esta parte el lente tiende a encurvarse más, pero fíjense en esta parte, quiero que la vean, fíjense que hay un levantamiento, lo que se llaman los famosos microbowl o levantamiento de bordes. Entonces este levantamiento de bordes podemos tener un terigio, una pequeña pintura aquí, y no para realizarle un notch, le colocamos un microbowl y así lo levantamos un poco y así mantenemos un lente mucho más regular, mucho más asimétrico porque estamos simulando nuestro tejido y por ende no hacemos una compresión o impingement de nuestro borde, de nuestro lente de contacto a nuestro tejido, respetándolo siempre y no produciendo una vascularización o una indentación en el tejido. ¿Cómo podemos medirlo? Fíjense bien, lo medimos su tamaño, largo que podamos tener, fíjense con un marcador de tinta indeleble y lo profundo de nuestro nebus o nuestra pingüécula. Este es un pacientico que prácticamente lo entregamos hace poco. Fíjense bien cómo el tamaño del nebus lo marcamos con marcador de tinta indeleble y aquí está el resultado. Fíjense, aquí está el microbowl, el paciente perfecto, tolerancia, fíjense cómo se levanta en esta área. El paciente no siente la sensación, incluso el paciente con el nebus lo sentía, es un paciente que es asintomático con la corrección completa de su astigmatismo y su cantidad de miopía. Aquí tenemos el otro caso, esto es un caso que tenemos, la tinta indeleble recomienda eso con que tenemos incluso hacemos la marca para los lentes multifocales, los lentes multifocales de montura, ¿sí? Eso podemos usarlos, así que indiferentemente, cualquier casa comercial que tenga materiales de tinta indeleble.
En este caso, un caso del doctor Karen Nayer, fíjense bien, mediante un interferómetro, fíjense bien cómo podemos ver cómo colocamos acá un microbol, tenemos una pequeña pingüécula de este lado, es el levantamiento que ejerce, y un lente completamente asimétrico para poder no hacerle compresión a nuestra conjuntiva. Bien, en este caso, como pueden notar, fíjense bien, esto es siempre tenemos que tomar tanto en cuenta lo que es la parte nasal, como es la parte temporal, como es la parte superior e inferior de nuestro lente. Fíjense que regular se coloca nuestra córnea cuando coloquemos nuestro lente escleral. Recuerden que cuando colocamos este tipo de lente escleral, maximizamos la comodidad de nuestro paciente, mejoramos la agudeza visual, la calidad óptica, y fíjense en esta diapositiva que es diferente del mismo ojo, fíjense qué irregular es, y fíjense al momento, esas córneas que irregulares son, cuando colocamos un lente de contacto, fíjense qué regular es y qué regular era, mediante un disco de Placio. Fíjense, el queratocono con las miras están distorsionadas como la tiene, oblicuas, y fíjense cuando colocamos en el mismo ojo de nuestro paciente un lente escleral, fíjense bien cómo mejora todos los discos de Placio, haciendo que la convergencia de ese tipo de imágenes provenientes del infinito pueden reflejarse de la mejor manera en nuestra mácula. Fernando tiene una pregunta, ¿esas variaciones afectan otros parámetros del lente? No. Cuando hacemos cambios de borde no afectarían. Si de repente hacemos variaciones en nuestras curvaturas periféricas, si hacemos más planas, recordemos que podemos bajar los clearings centrales, y si la ponemos más inclinados podemos montar nuestros clearings. Y dependiendo de las casas comerciales, por los pasos que ellos puedan originar, pueden levantar en unos laboratorios 50 micrones, otros 25 micrones, otros pueden levantar hasta 100 micras, pero eso depende de cada laboratorio y depende de cada diseño del lente. Pero cuando hacemos modificaciones en bordes, por lo menos en Europa, pueden estar tranquilos que eso no va a minimizar, no va a afectar lo que es la anatomía, bueno, el comportamiento, perdón, de mi lente escleral, mi lente escleral en mi ojo. Fíjense bien, otra de las trabajos que estamos haciendo de investigación, porque prácticamente cuando hacemos investigación lo publicamos para que la gente esté consciente y la gente sepa qué es lo que se está haciendo, lo que se está haciendo a nivel de amigos, qué es lo que estamos realizando, compartimos nuestros estudios, no estamos incluso empezándolos a hacer para que puedan saber un poquitico más de ellos. Fíjense que aquí estamos prácticamente con el uso de lentes esclerales de geometría inversa en córneas prolatas, es un trasplante de córnea, como pueden ver la inserción del botón. Ok, estamos dejando clearings de 100 micrones, 110 micras, fíjense bien, aquí lo estamos trabajando con espesores de 400 micrones, pero dando 100, aquí decidimos bajarle un poco más a unas 300 micras mi espesor central, para que entre las micras que me dejen espesor central y mi clearance sean aproximadamente unas 400, y mi cantidad de fluido de oxígeno a través de mi lente, mi clearance, sea lo mejor. Así que nuestros estudios están a su disposición. Lo que nos hacemos es para justamente poder alcanzar y hacer que nuestra profesión cada vez se haga mucho más fuerte y prácticamente se haga resonar muchísimo lo que es la contactología en Latinoamérica. Todos somos hermanos y aquí podemos poder proyectar todos estos estudios que estamos haciendo, y que estén listos, lo que empezamos a compartir, lo que lo desee usar en cualquiera de sus clases, porque sé que hay profesores acá, bienvenidos sean. Bien, entonces, este es uno de nuestros estudios, que es haciendo los clientes lo más delgado posible sin tocar la córnea después de ciertas horas de uso y personalizándolo al 100%. Bien, aquí tenemos otro paciente con 110 micrones, fíjense bien, la de abajo al lado, fíjense que es una córnea bastante larga, que tenemos 210 micras. En este caso lo que hicimos es nuestro lente definitivo bajarle un poco por cuadrante, haciendo que aproximadamente haya unas 100 micrones por este lado, manteniendo la misma regularidad de clearance en el resto de nuestra córnea. Bien. Otros pacientes, fíjense bien cómo logramos hacer los clearings más delgados posible para siempre mantener nuestra córnea lo más oxigenada posible. Entonces, ¿llamaríamos personalización montarnos en la motico de este señor? O seguro muchos de los optómetras que están acá elegirían la opción número 2 o la opción número 1. Imagino que la opción número 2 elegirían más, porque la personalización no es solamente colocar cualquier cosa en cualquier córnea, sino es hacer que haya un balance y haya una simetría en todos nuestros pacientes. Para finalizar, les voy a colocar un par de casos clínicos. Sé que les he dado como mucha información el día de hoy.
pero sí me gustaría que vieran esto y cómo hemos resuelto estos problemas. Este es un paciente de un paciente de trasplante de córnea, lo vimos, que tiene una filtrante, fíjense que lo irregular que es nuestra córnea, es una córnea bastante irregular, producto incluso de la cantidad del menisco labial tan significativamente que tiene. Es un paciente incluso con ojo único y este ojo hay que protegerlo al máximo. Entonces es importante tomar en cuenta que aparte de ser un ojo único, tiene una mala agudeza visual y de paso tiene glaucoma en ese ojo. Entonces tratar de hacer lo mejor en esos casos, fíjense bien, es un paciente que tiene una ectasia coronal bastante prominente debido a una ectasia secundaria debido al trasplante. Fíjense que aparte también es una cosa que está elevada aquí, pero está un poco plana acá, entonces necesitamos justamente hacer un lente lo más similar a nuestra córnea, siempre produciendo o colocando un lente lo más amigable posible a su ojo. Siempre produciendo, fíjense, la vascularización que tiene su conjuntiva, es un paciente ya de edad avanzada, justamente una vascularización producto de los hipotensores oculares, y de paso, fíjense, hay que respetar también este punto todavía está duro, igual que y no hay que quitárselos todavía. La colocación del lente escleral nos ha dado una agudeza visual de 20-25, algo bastante considerable. Tener una paciente que es cuenta de 2 a 30 centímetros, algo prácticamente sorprendente. Aquí están las queratometrías de ese ojito. Fíjense que son queratometrías bastante elevadas, a pesar que solamente en 5,49-47, pero si nos vamos a la más elevada aquí, estamos hablando de 59 dioptrías, y si vamos a la más plana, estamos hablando de 34, 35 dioptrías. Entonces, estamos hablando ya de 20, algo, 22, 23 dioptrías de astigmatismo, cosa que es bastante elevado y producen unas aberraciones bastante altas. Fíjense que la cantidad de aberraciones que nos produce entre un trifoil, nos produce un astigmatismo de orden, astigmatismo, entonces la cantidad de trifoil que tienen aberraciones de alto orden es bastante considerable y es lo que nos produce esas distorsiones tan abruptas en nuestro paciente. Fíjense, aquí tenemos los clientes los más delgados posibles, siempre minimizando, fíjense, haciendo una evaluación tanto superior, temporal y nasal, que nuestro descanso, nuestro lente de contacto sea lo más amigable, lo más paralelo posible, sin producir ningún daño a nuestro ojo, sobre todo en pacientes que tienen ojos únicos. Es un paciente que prácticamente la paciente vino agarrado de la mano de su esposo, porque como les dije, tiene un solo ojo y por eso tiene conectado a 3 metros, para entregar su lente de contacto. Es una paciente que se está viendo, una paciente que ya ahora se está poniendo por sí sola, se está acostumbrada a estar sola, porque es una paciente que prácticamente dependía en todo momento siempre tener a alguien. Aquí en este momento, fíjense, colocamos un cliente de 200 micras después de ciertas horas de uso del lente escleral, fíjense, 80 micrones, fíjense aquí un poquito más alto porque aquí tenemos la inserción de los puntos, fíjense bien, aquí hicimos 120 micras, haciendo nuestro fijo lo más regular, lo más uniforme posible para mantener una buena transmisión de oxígeno. Bien, el caso número 2, fíjense que es caso bastante, uno de los casos que más me gusta, bastante significativo. Fíjense el tamaño de este anillo, logran verlo, la dimensión que tiene este anillo, lo plano que ha quedado nuestra córnea, ¿ok? Pero fíjense bien el tamaño que tiene, jamás había visto un anillo tan grande, se los quise traer para que logren verlo y vean que la tecnología en oftalmología va a pasos agigantados, la colocación de anillos cada vez es mayor, el crosslinking y la invención de nuevos anillos para la corrección o tratamiento, si se quiere decir, de este tipo de estancias corneales. Fíjense bien, aquí se los quise mostrar, ya tiene depósitos de calcio en este momento y son anillos bastante elevados para poder minimizar las elevaciones o las córneas tan prolatas que podemos estar en presencia de ellos. ¿Ok? Aquí tenemos, fíjense, esto es lo que les quería mostrar. Fíjense qué tan plana quedó la córnea después de un pequeño bultico aquí de lactasia, ¿ok? Pero fíjense que plana quedó la córnea. Al momento de colocarle un lente escleral, en estos casos no colocábamos un lente controlado, tuvimos que colocar un lente de geometría inversa y tratarlo como si fuera una córnea trasplantada o una córnea post-LASIK o post-queratotomía radial. Los clines que dejamos, tanto limbales, y es importante tener los clines limbales en cuenta, los centrales, fíjense aquí tenemos nuestro anillo, siempre respetando, nunca tocando nuestra córnea, minimizando toda esa cantidad
de clearance posible para hacerlo más regular posible. Fíjense bien que fíjense bien la fluoresceína, fíjense que no es una luz blanca, es una luz infrarroja y justamente estamos usando muchísimo, igual como logramos ver el paciente con no sé si recuerdan al principio de la conferencia con ese paciente que tenía toxicidad, una keratitis tóxica producto de la solución salina, justamente se maximizaba el momento que colocamos la luz roja, se maximizaban los vasos que pasaban a través de ella, también con la presencia de fluoresceína. Esas son cosas que podemos usar, que los alumnos que las usen, está completamente lo que ustedes quieran hacer con esos pacientes, incidencia de esas luces hasta que se magnifiquen ciertas cosas que podemos tomar en cuenta y nos ayudan a tener un diagnóstico mucho más certero, mucho más preciso. Fíjense bien, los clearance muy delgados son que dejamos en 90 micrones después de 8 horas de uso, entonces importante siempre tener en cuenta eso. Bien, entonces creo que hemos llegado ya al término de esta conferencia y siempre en todas mis conferencias siempre quiero dejar un pequeño mensaje y decir mensajes siguientes, no siempre es de lo superficial, indaga un poco y de más allá, probable que te encuentres algo que te sorprenderá. Entonces, siempre observemos, no solamente es mirar, no solamente es ver, hay que observar, hay que ver un poco más allá y qué es lo que está reflejando nuestro ojito, qué es lo que está pasando. Entonces, no veamos algo a grosso modo, sino nos afiancemos en cada parte de nuestro ojo, en cada vaso, en cada descanso, en cada clearance, en cada curvatura, si se puede, de nuestro lente, para ver exactamente cuál es su comportamiento, cuál es su relación lente-córnea. Fernanda tiene una pregunta. ¿Cómo debo pedir el OCT al médico para que me muestren los parámetros para poder la toricidad escleral? Porque a veces no saben medir. Sí, yo prácticamente mando a pedir los guisantes que me den la parte central a los 90 y 180 grados, ¿sí? Que me pueda abarcar la parte central y el limbo. O sea, ahí me mide la parte limbal y la parte escleral central. Ya por ahí tengo la medida que mi córnea está completamente protegida de cualquier toque y que me vaya a los límites de mi borde de mi lente, o sea que me vaya con el guisante hasta los bordes del lente y que me tome una medida allí y ver exactamente qué cantidad se me indenta de mi borde de mi lente escleral. Entonces es importante saber que desde la mitad hacia abajo se está indentando y la mitad hacia arriba hacia afuera. Es muy probable que incluso pueda estar completamente hundido. Así hay que tomar en cuenta eso. Sé que una perlita que les puedo regalar es justamente que lo hagan a 90 grados y a 180 grados, que me abarque, que puedan ver mi limbo córneo y mis bordes. O sea, importante que lo hagan a los 180 y 90 grados para que tengan una información más exhaustiva de cómo está mi clearance central y cómo está mi descanso de mi lente escleral. Gustavo, recordaré cómo medir el BUT no invasivo. Recordarás. Bueno, el mútuo invasivo, puede ser que es la instilación de fluoresceína y si tienen de repente alguna colega o alguna clínica que le puedan mandar para medir el NIT-BUT mediante queratografía y es no invasivo. Ustedes lo pueden hacer con la lámpara de hendidura y tiene que ser mucho más exhaustivo, ya que no tiene fluoresceína, ver exactamente cómo se evapora la lágrima y eso es no invasivo, es como la lágrima se logra evaporar. Hay que ser bastante diestro al momento de ver un BUT no invasivo en la lámpara de hendidura. Bien. Silvia, ¿cuál es el espesor central que se recomienda para evitar que se nos reflexiones? Importante saber eso, que con cada casa comercial lo, lo hace tiene ciertos parámetros en sus bordes, en sus espesores centrales, los cuales pueden jugar muchísimo. Yo acostumbro y me gusta mucho trabajar mis lentes en 300 micras. Algunos los trabajo en 350. Importante, pacientes que de repente pueden estar en altitudes mucho más elevadas, con mayores altitudes, ejemplo, Bogotá, La Paz, siempre me gusta trabajarlos con espesores un poco más delgados, 300 micrones, ¿ok? No me gustan los espesores muy gruesos porque no me entra la cantidad de oxígeno suficiente. Importante, la mayoría de los lentes esclerales que son de los sets de pruebas pueden medir y deberían de medir en espesores centrales gruesos, porque son lentes que vamos a usar muy consecutivamente y para que no se rompan, y no se agrieten, y no se les dañe, se viene con espesores un poco más gruesos. Entonces, no crean que por tener espesores en su set de pruebas, resulta que se puede tener todos los lentes definitivos van a ser con esos espesores. Ustedes en las casas, por lo menos en Europa, que es el lente que nosotros manejamos,
y manejamos como investigación, usamos lentes esclerales y los espesores de lentes esclerales lo podemos pedir a nuestro criterio, ¿ok? Por lo menos me gusta trabajarlo mucho en espesores centrales de 300 micras, dependiendo cómo ustedes lo quieran manejar. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo más que quisieran hablar? Bienvenidos sea a todas las preguntas que deseen hacer. Totalmente a su disposición en este momento. No sé si tienen alguna pregunta. Robert, creo que, ajá, excelente, Carmen, qué bueno que te quedó claro. Si tienen otra pregunta antes de cerrar la noche de hoy, bueno, quería agradecerles por haberse conectado, a cada uno de ustedes. Gracias por dedicarme ese tiempo y poderme escuchar en estas horas. Sé que las horas son para estar en familia, compartir en casa, descansar un poco en casa. Gracias por permitirme entrar cada uno de sus hogares por medio de esta plataforma tan formidable como es la plataforma de IPEC. Nosotros somos Spectrum International y justamente hacemos todo lo que es el trabajo de investigación de los lentes de Europa para Latinoamérica y contamos con un equipo un equipo disciplinario muy bueno, lo cual pueden contar con ellos. Estamos a la completa y entera disposición de cada uno de ustedes a los que necesite en cuanto a nivel comercial, a nivel académico, que es la parte que yo me desenvuelvo y soy director científico de esta distribuidora de lentes esclerales y de lentes en contacto en general, porque no solamente distribuimos lentes esclerales, sino lentes blandos y lentes RGP. Fernández, la lágrima que colocas carboximetil sobre el lente no es carbox, no, eso es dentro del reservorio lagrimal, para que no se me pueda colar la lágrima o al momento de la inserción del lente de contacto sea mucho más amigable y no se me desborde. También el carboximetil también podemos usarlo fuera del lente para también como para ayudar a lo que es la capa lagrimal que va en la parte anterior del lente. ¿Bien? Gustavo, siempre para servirles. No sé si tienen una otra pregunta. Claro, qué bueno, Fernanda, siempre para servirte. A cada uno, gracias. No sé si tienen última pregunta, espero un minutico más por preguntas. Y si no, mil gracias por conectarse. Ha sido un honor. Cualquier duda, pregunta, pueden preguntarme por Facebook, cualquier consulta, me mandan un correo, siempre para servirles. De todas maneras, les voy a colocar aquí mi correo para que lo tengan. Y si desean escribirme, si desean algún tipo de información, con mucho gusto se las haré llegar o responder de cualquier inquietud que puedan tener. Así que les estoy colocando mi correo para que lo tengan. Ahí lo tienen. Así que estamos siempre a la completa disposición de cada uno de ustedes en lo que sea necesario, en lo que necesiten en el área de contactología, que podamos colaborarles. De verdad que mil gracias. Robert, ¿tienes alguna pregunta, algo que quisieras cerrar en la noche de hoy? Tenemos a Robert que nos dé la despedida y podamos tener de la mejor manera. Gracias, Edgar. Muy buena, como siempre, la charla muy clara y un tema nuevo, ¿no es cierto?, en lentes esclerales, la personalización. Totalmente. Vamos a Robert. colocar aquí, vamos a decir en voz alta para las personas que después siguen la transmisión después grabada. El correo electrónico de Edward Carmona es research, en inglés research, arroba spctinternational.com. Después se lo vamos a enviar el correo de todos los profesores en un correo electrónico a todos los participantes. No porque lo dije en voz alta, Edgar, porque los que están viendo la grabación no tienen alcance. Así que se me ocurre que vamos a mandar los correos electrónicos en un mensaje a todos, el tuyo y el de todos los demás disertantes. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Gracias, Robert. Gracias por abrirnos esta plataforma para poder dar la información y la parte académica a cada uno de ustedes. Sabes que siempre cuentas con nosotros, cuentas conmigo también. Y bueno, aquí estamos. O sea que esto es más que toda una pasión por enseñar y por la parte académica. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, gracias a todos.
viene Bye. con la clase del doctor Edgar Lavia. Chau, chau. Gracias.